Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Espero que hayan tenido una semana muy bendecida y vamos a continuar con el estudio Cambia tu vida a través del gozo, que es el estudio 1098. Esta es la segunda parte. Antes de empezar vamos a orar, por favor. Señor, te damos gracias en este día por todas las bendiciones que nos regalas, Padre Santo. Te damos gracias porque tú eres bueno con nosotros, Señor. Te damos gracias porque sin ti, Padre Santo, sin tu infinita misericordia, sin todo lo que tú, toda la bendición que nos das, Padre Santo, sería imposible, Señor, que nosotros pudiéramos vivir, Señor. Te damos gracias, Padre Santo, y te pedimos, Señor, que este estudio, Señor, te pedimos que nos hables a nuestro corazón y que este estudio realmente nos haga entender, Padre Santo, nos haga entender que necesitamos gozarnos, Señor, en tu presencia, necesitamos gozarnos de ti, Padre Santo, y que realmente, Señor, nos ayuda a entender que somos tus hijos, Señor. En el nombre de tu Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, vamos a ver el estudio 1098, como les comentaba, es Cambiando tu vida a través del gozo, segunda parte. Muy bien. Vamos a leer la historia de Lucas, de 15, del 11 al 32. Y me gustaría que leyéramos, si tienen ahí su Biblia, para que puedan leer la Biblia en Lucas 15 del 11 al 32. Muy bien, dice, es la historia o la parábola del hijo pródigo. Todos la conocen, ¿verdad? Pero bueno, vamos a leerla. Dice, también dijo un hombre, está hablando de Jesús, ¿verdad?, que contaba esta parábola. Dice, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos le dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo hubo malgastado, vino una gran hambre a aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a unos ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Y deseaba llenar su vientre con algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, o sea, pensando, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré con mi padre y le diré, Padre, he pecado contra ti, contra el cielo, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, ya revivido, y se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa y oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Y le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar al becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te he servido, y no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar al becerro gordo. Y entonces le dijo, hijo mío, tú siempre estás conmigo, y todas las cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Entonces, pues obviamente, hermanos, de esta historia o de este pasaje vamos a hablar sobre el gozo de la vivida del gozo a través de nuestro Señor Jesucristo.
Dice, la mayoría de nosotros conocemos la historia del hijo pródigo. Es una historia donde el hijo se rebeló contra su padre, pidió su parte de herencia, salió de la casa, desperdició una vida desenfrenada, pero la mejor parte de este hijo es que reconoció su error. Es la mejor parte de esta historia, de esta parábola que contaba Jesús, es que el hijo reconoce su gran error en el que estaba viviendo y se arrepiente de todo corazón y volvió a casa en humildad, ¿verdad? O sea, él estaba totalmente humillado ante lo que había sucedido y se dio cuenta de lo que había sucedido. Y estaba dispuesto a volver como un jornalero o como un simple siervo. Entonces realmente él estaba dispuesto. Su padre, al ver este arrepentimiento, dice la Biblia que se llenó de misericordia, ¿verdad? O sea, se volvió a misericordia. Y es imposible, la Biblia también habla de eso, habla el salmista, que cuando nuestro corazón, que cuando Dios ve nuestro corazón o escucha de nuestra parte realmente esa humildad de nosotros en nuestro corazón, Él no nos puede ignorar, ¿verdad? No, su corazón se vuelve misericordia y nos escucha. Dice, todos nosotros podemos identificarnos con el hijo pródigo, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Antes de llegar a ser hijos de Dios, tuvimos que humillarnos, confesar nuestros pecados y llegar al Padre por medio de su Hijo Jesús. Y debemos tener la plena seguridad de que el Padre Celestial nos ha recibido a nosotros de la misma manera que el Padre recibió a su Hijo rebelde. Esta parte es bien importante. Tenemos que estar seguros que nuestro Dios realmente nos ha recibido como ese Padre que recibió a ese Hijo en la parábola que acabamos de escuchar. Dice, pero nos hemos fijado bien en la reacción del Padre, quien representa a Dios. Esa parte es importante. Ya nos identificamos nosotros con el Hijo pródigo, pero realmente nos hemos dado cuenta de la reacción del Padre, que es como actúa o como actuaría Dios. No solo salió a recibir a su Hijo con brazos abiertos, sino que mandó vestirle con el mejor vestido, puso un anillo en su mano, le puso zapatos en sus pies, mató al becerro gordo y dijo, hagamos fiestas, y se escuchó música y se gozaron en la casa del Padre. Y esa parte es, creo que, una de las cosas más importantes que nosotros tenemos que reconocer y entender. Que Dios se goza en nosotros cuando realmente nosotros volvemos a Él, nos arrepentimos de toda la vida que hayamos vivido. Y obviamente Dios hace eso, hace fiesta. Dicen que cada vez que alguien se arrepiente y se acerca, acepta a nuestro Señor Jesucristo como su único Salvador, se hace una fiesta en el cielo, ¿verdad? Entonces hay una fiesta cada vez que alguien de nosotros nos arrepentimos por todo eso. Dice, nos impresiona que a Dios le gusta tener fiesta y gozarse cuando un hijo rebelde se arrepiente y vuelve a casa. Recordemos lo que dice su palabra. El Señor estaba en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría. Regocijará sobre ti con cánticos. Eso lo encontramos en Sofonías 3:17. Imagínalo. Dios se goza con nosotros. Él, del darnos cuentas de esto, es un motivo suficiente para quitar la tristeza y empezar a cantar. ¿Qué recuerdos te hacen estar triste? Esa es una pregunta que deberíamos de hacernos muy a menudo, sobre todo cuando la tristeza o cuando alguna aflicción nos está llegando. Es qué recuerdos te hacen estar triste. ¿Para qué? Pues obviamente para que te des cuenta realmente que esos recuerdos o esas cosas que te hacen ponerte triste realmente no son nada comparadas al lado del regocijo que debería de darnos por estar en una comunión con nuestro Señor. Dice, ¿sabías que en el cielo hay gozo cuando el pecador se arrepiente? Esto lo encontramos en Lucas 15:7. Dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y obviamente no significa que la gente justa, la gente que está ya a los pies de Cristo, no sea importante, pero obviamente se hace una fiesta por cada persona que está llegando al cielo. Obviamente todos son importantes, pero esta persona que está llegando,
pues es alguien nuevo, se está ganando un alma más para nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que se hace una fiesta o hay un gozo importante cuando un injusto, cuando alguien se arrepiente y vuelve a los pies de Cristo, ¿no? Dice: el Señor y sus ángeles no son indiferentes al sufrimiento humano aquí en la tierra. Sin embargo, ellos se regocijan cada vez que el alma es liberada de las cadenas de la muerte. Cada vez que nosotros compartimos a Cristo con alguien y esta persona se arrepiente, produce un gozo no solo en el cielo, sino en nosotros también. Dice en Lucas, en Lucas 10:17, dice: volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Imagínate cuando realmente nosotros y cuando realmente nos gozamos en nuestro Señor, obviamente no habrá nada, Señor, que realmente no se pueda sujetar a lo que nuestro Señor o nuestro Padre Dios pueda hacer, porque todas las riquezas y todas las cosas que nosotros requerimos o que nosotros necesitamos, Él es el dueño de todo eso, ¿no? Dice: veamos algunas cosas que puedan robarnos el gozo. ¿Qué es lo que nos está quitando que nos gocemos o que nos regocijemos en nuestro Señor? Dice: ¿cuáles son algunas de las cosas que nos roban el gozo? En la misma historia del hijo pródigo podemos aprender las lecciones para nuestras propias vidas, viendo a su hermano, el hijo mayor, y al igual que algunos cristianos hoy en día, este muchacho no quiso entrar a la fiesta y tenía ciertas ideas equivocadas que le robaron el gozo. Vamos a revisar estos puntos. Dice: ¿cuáles fueron los errores? Vamos a ver 4 errores muy importantes que se cometieron ahí para evitar que el gozo realmente estuviera en ese hermano mayor. Dice: error número 1, tantos años te sirvo, mentalidad de siervo. Él tenía una mentalidad de siervo. Hermanos, nosotros tenemos que quitarnos esa mentalidad de siervo. Nosotros no somos siervos, obviamente le servimos al Señor, obviamente porque nosotros creemos y sabemos del infinito poder de nuestro Dios, pero nosotros somos hijos de Dios también, somos coherederos con nuestro Señor Jesucristo. Entonces obviamente nosotros somos amigos también de nuestro Señor. Dice: este joven tenía mentalidad de un siervo en vez de un hijo. Hay personas sinceras que aman y sirven al Señor, pero el legalismo y la religiosidad es tan arraigado en ellos que no pueden gozarse como un hijo. Tienen la mentalidad únicamente de un siervo. ¿Cuál es la diferencia entre la relación de siervo-patrón a la de un hijo-padre? Y ahí tú mismo vas a encontrar la respuesta en esta pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre la relación de siervo-patrón a la de un hijo-padre? Muchísima diferencia. El siervo sabe que su relación con el patrón depende de su desempeño, totalmente. Depende de acuerdo a cómo trabaje, así será tratado por el patrón. Y obviamente depende de su servicio. Pero el hijo sabe que el padre le ama con un amor incondicional. ¿Cuál mentalidad tienes tú en cuanto a la relación con Dios? Esta parte creo que es una de las importantes, entender y podernos gozar en nuestro Señor Jesucristo. Es que tenemos que entender y tenemos que asimilar que nosotros somos hijos de Dios. Y al momento de ser hijos de Dios, nuestra posición debería de cambiar en muchísimos sentidos, y también en la mentalidad, en cómo nos gozamos en la presencia de nuestro Señor. Dice: error número 2, dice: tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Fíjense, hermanos, este error también dice: el hermano mayor no pudo entrar en el gozo porque se creyó perfecto, comparando su vida con la de su hermano menor. Se llenó de orgullo. Nuestra responsabilidad es tener siempre un corazón humilde, reconocer que también nosotros hemos fallado o seguimos fallando. Esta actitud impide una relación íntima con Dios y por lo tanto estorba el fluir del gozo del Señor. ¿Alguna vez te has preguntado por qué el Señor bendice a tal persona y a mí no? Si la respuesta a esta pregunta es sí, hermano, nos está haciendo falta gozo. Nos está haciendo falta gozo en nuestra vida y en lo que Dios nos está dando. Nos está haciendo falta que nos conformemos o que nos contentemos con lo que Dios nos está dando. Y no nos está dando menos que los demás, que así lo entendemos muchísimas veces. O así nosotros administramos lo que Él nos da, pero no significa que nos dé menos que los demás. Dice: error número 3, dice: nunca me has dado para gozarme con mis amigos.
muchos hemos tenido este mismo concepto erróneo de Dios. No hemos alcanzado a comprender que Él desea prosperarnos. No hemos entendido que de la misma manera que el Padre le dijo a su Hijo mayor, Dios mismo nos está diciendo a nosotros: Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Entonces todo lo que tiene el Señor, ¿quién es el dueño del oro y la plata en el mundo? Nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre Celestial. Entonces obviamente nosotros tenemos derecho a eso también como hijos. Dice, Él es el dueño de todas las cosas, todo el oro y la plata le pertenecen. Nuestro Padre es rico y dice, todas mis cosas son tuyas. Una pregunta dice, ¿has estado permitiendo que el enemigo te robe por no saber tu herencia en Cristo? ¿Hemos estado permitiendo eso? Dios tiene una herencia para todos los que somos sus hijos. También debemos de valorar las cosas que Dios nos ha dado y que no se comparan con el dinero. Muchas veces nosotros, hermanos, pensamos o creemos que las bendiciones de Dios van a llegar en forma de dinero o en forma de oro. Pero no necesariamente, ¿verdad? A veces pudiéramos nosotros ser más ricos en algunas cosas y hay gente que pudiera ser rico en otras cosas, ¿verdad? Obviamente les dan una prosperidad, pero obviamente eso dependerá mucho de nosotros, cómo lo estemos administrando y cómo estemos siendo administradores con eso. Y el último error, uno de los últimos errores, el error número 4, dice, se enojó y no quería entrar. Dice, este muchacho no pudo regocijarse por las bendiciones de su hermano. Él sentía envidia y celos. Como muchas personas hoy en día, él no entendía que no hay escasez en la casa del Padre. Hay tanta abundancia en las bodegas celestiales que si mi hermano, mi vecino u otra persona es grandemente bendecida, siempre va a sobrar para que yo también reciba. ¿Ustedes creen que nuestro Señor, que Dios solamente tiene una bendición y que solamente Él puede entregar una sola cosa a cada uno? Pues claro que no. O sea, Dios es dueño de todo y es todopoderoso y Él puede hacer, de la nada pudiera hacer muchísimas cosas y de muchas cosas pudiera hacer nada. Entonces, no tenemos por qué preocuparnos si alguien más está recibiendo una bendición y yo no. Más bien, lo que deberíamos de hacer es regocijarnos, ponernos contentos, contentarnos con esa persona que está recibiendo esa bendición, porque en ese momento es algo, muy probablemente es algo que necesite o está dentro de un plan que Dios tiene para eso, ¿no? Dice, puedes gozarte cuando otra persona recibe algo grande de parte de Dios, aun cuando esta persona no es tan espiritual como tú. Esa es una muy buena pregunta que nos tenemos que hacer. Dice, ¿puedes gozarte cuando otra persona recibe algo grande por parte de Dios o de parte de Dios, aun cuando esta persona no es tan espiritual como tú? Y estoy hablando de hermanos cristianos y de no cristianos. Realmente te puedes regocijar, te puedes realmente contentar de esta parte. Dice, debemos tener mucho cuidado o la envidia nos robará el gozo. No lo permitamos, ¿verdad? Tenemos que luchar contra ese espíritu de la envidia, que realmente no nos llene que nos llene nuestro corazón y nos permita o nos impida que realmente nos gocemos en nuestro Señor. Dice, aparte de los errores del hijo mayor, hay otro factor que les está robando el gozo a miles de cristianos: el vivir bajo un yugo de culpabilidad, tratando de agradar a medio mundo y sintiéndose culpables por los errores del pasado. Algunos se preguntan, ¿podré ser feliz algún día? La culpabilidad es una carga muy pesada para llevar. Cuando Jesús la llevó en la cruz, descansa en Dios y en su palabra y empieza hoy a dar gracias a Cristo que te ama. Dice, conviértete en un cristiano radical y auténtico. Vive para agradar a Dios y no para agradar a la gente. Entra en el gozo del Señor. Amén. Cuando nosotros, hermanos, entramos en el gozo del Señor, cuando nosotros nos contentamos y cuando entendemos toda la misericordia y todo el amor que Dios tiene con nosotros, nos vamos a dar cuenta realmente de muchísimas cosas y nos vamos a poder dar cuenta, hermanos, que realmente nuestro Señor nos bendice enormemente con tantas cosas. Obviamente, pues a veces a lo mejor quisieras un mejor coche o quisieras ganar mejor dinero, quisieras esto.
Y no digo que no sea importante, pero realmente no es lo más importante. Lo más importante es realmente nosotros cómo nos estamos gozando y cómo nos estamos conformando. Y tal vez también tenemos que aprender que nuestro Señor, nuestro Dios, nos ha entregado de alguna manera algunas riquezas, y qué tan buen administrador y qué tan bueno estás, o qué tan bien estás preparado para rendir cuentas sobre eso, ¿no? Muy bien, hermanos, terminamos el estudio. Yo espero que haya traído bendición para ustedes y les haya gustado como a mí, y hayan entendido lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Muchas gracias. Hasta luego.